Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general, la misión de Dios, mi misión. Y esta semana estamos en la lección número 10, que se titula Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, y este día, jueves 7 de diciembre, el título de la lección es Cruzar la línea. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí reverentemente donde nos encontramos, inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque, Señor, eres maravilloso. Tus misericordias son nuevas cada mañana y no conocen límites, Señor. A pesar de nuestra rebeldía, por la cual ya hubiéramos sido consumidos, no lo hemos sido porque tu misericordia es infinita. Y te damos gracias porque tú nos perdonas a pesar de nuestra rebeldía, la cual tampoco conoce límites, Señor. Y te rogamos el perdón de nuestros pecados y te rogamos que nos laves en la sangre preciosa de nuestro Señor Cristo Jesús, la cual fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Permite, Señor, que cada día pueda ser un peldaño más en este proceso de la santificación, Señor, que durará toda nuestra vida hasta que nuestro Señor Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos o bien nos lleves al descanso, Señor. Pero te damos gracias porque en nuestra vida todavía está abierta la puerta de la gracia, y no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Gracias, Señor, por estas bendiciones que no merecemos, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra esta mañana y las verdades eternas que encontramos en tu palabra. Todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la lección número 10, que, como les decía, se titula Misión en favor de los no alcanzados. Y realmente, solo hago un pequeño paréntesis, realmente, hermanos, toda la misión, todo el tema es en favor de los no alcanzados, los necesitados, los poderosos, el prójimo, todos los que hemos visto son no alcanzados. Precisamente, estamos tratando de alcanzarlos con el Evangelio eterno. Y lo que hemos estado viendo son eh, las maneras de acercarnos a cada sector. Y sin embargo, hay un punto subyacente que no debemos olvidar en cada uno de los aspectos. Y el aspecto, precisamente lo vamos a ver este día, que se llama cruzar la línea. Y el punto es que hemos estado viendo el método de Jesús. Y la verdad es que Jesús nunca diluyó las enseñanzas, sino que incluso a los ricos y poderosos, que uno podría decir, bueno, ¿para qué los antagonizó si realmente ellos le podrían haber ayudado o evitado que le pasara lo que le pasó? Realmente, hermanos, primero estaba escrito, o sea, ya estaba profetizado que Jesús iba a morir por toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y segundo, Jesús en ningún momento rebajó las enseñanzas de su palabra, que él inspiró a todos los escritores bíblicos. Nunca rebajó esas enseñanzas, sino que las enfatizó. Al joven rico, ¿qué fue lo que le dijo? Guarda los mandamientos. Y era el joven rico. A Nicodemo, que llegó de noche y queriendo adularlo, bueno, ambos quisieron adularlo. Uno lo llamó rabino y el otro lo llamó maestro. Bueno, Jesús le dijo directamente, antes de decirle nada más, te es necesario nacer otra vez. Un consejo para todos nosotros, hermanos. Necesitamos nacer del agua y del espíritu. Para muchos que necesitamos lo mismo que necesitaba Nicodemo. Pero el Señor Jesús nunca rebajó las enseñanzas de su palabra ni los mandamientos para tratar de alcanzar a los no alcanzados, sino que siempre sus verdades eternas, los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas de la Biblia estuvieron de frente en todas sus enseñanzas. Es cierto que el método de Jesús era acercarse a las personas como quien quiere hacerles el bien, y se los hizo, pero los sanaba física y espiritualmente, y
luego que los había sanado, entonces les decía que los había alimentado y que les había hecho todo el bien que podía hacerles, finalmente les daba el llamado, ven, sígueme. Entonces, ese es el método de Jesús. No hubo ninguna metodología nuevas para tratar de alcanzar a la gente y tampoco se diluyó. No es, nosotros como iglesia no podemos rebajar a Jesús al nivel de la gente que tenemos que alcanzar o que debemos alcanzar. Debemos llevar a esa gente a conocer al verdadero Cristo Jesús y guardar sus mandamientos. Y en todos los aspectos nuestra iglesia debe reflejar esos mandamientos, en apariencia, en la manera en que adoramos. La iglesia adventista no puede rebajar esas normas. Y ahí fue donde Pablo cruzó la línea. Realmente el método de Pablo fue magistral. Y acá quiero hacer otro paréntesis. Realmente Dios lo escogió para apóstol a los gentiles porque Pablo era de una clase dominante, podríamos decir que era un aristócrata igual que Esteban, era una clase dominante, venía de una familia adinerada porque no cualquiera podía estudiar en la escuela de los rabinos y particularmente en la escuela de Gamaliel, que era de las más famosas y las más reconocidas. Y ahí estuvo el apóstol Pablo, no cualquiera podría hacer eso, y además de haber sido, convertirse en un fariseo, él mismo dice fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y cumplía con todas las reglas de los judíos, además de ser una persona que venía de una familia influyente, era ciudadano romano. O sea que Pablo tenía todo lo que podía querer, hermanos. Y sin embargo, Dios lo humilló, pero también lo llamó y ocupó todos los dones y todas las características, toda la intelectualidad, inteligencia y sabiduría que él había dado a Pablo para alcanzar a las personas encumbradas. Dios le dijo, tú me vas a ser testigo ante reyes y poderosos. Y hermanos, realmente acá en Grecia, haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado durante la semana, fue una de las cunas de las filosofías que incluso han persistido hasta nuestra época. Platón, Sócrates, Aristóteles, aunque el Platón era romano, pero todos los romanos también tuvieron influencia de los griegos y el panteón de dioses a quienes adoraban era exactamente el mismo, lo único que los nombres cambiados. Entonces, hermanos, todas estas filosofías han persistido miles de años después hasta nuestra época y siguen siendo utilizadas como base, algunos como base de las filosofías modernas, de filósofos modernos o contemporáneos. Entonces, hermanos, en este ambiente intelectual de, eh, Pablo, Dios utilizó a Pablo y Pablo primero se familiarizó con la cultura griega, aprendió, se familiarizó con todo el panteón de dioses que ellos adoraban, con su arte, con su literatura, porque les mencionó a los escritores y a un escritor en particular, cuyo nombre no viene al caso, pero ya lo vamos a ver acá. Y además, Pablo se familiarizó también con los lugares donde ellos se concentraban, los foros en los que él podía llegar. Y su acercamiento hacia ellos, eh, aunque aunque Pablo estaba molesto por la cantidad de dioses, la idolatría que existía en Grecia, realmente no mostró su molestia, sino que simplemente le dijo, veo que ustedes son muy religiosos, pero ahora les voy a presentar al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin saberlo, es a quien les presento yo. Entonces, hasta ahí todo bien. Y sin embargo, este día vemos donde Pablo cruza la línea y ya lleva el mensaje distintivo del Evangelio. Y hermanos, este es el mismo mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles lleva, es cierto que vemos al ángel con el Evangelio eterno, pero luego inmediatamente de presentar el Evangelio eterno, presenta lo que Pablo presentó acá al cruzar la línea. Eh, el juicio de Dios ha llegado. Y además les presentó a Jesús
pero a Jesús resucitado. Vamos y leamos, hermanos, y lo voy a hacer en los versículos de este día son Hechos 17 del 24 al 34 y me gustó mucho cómo los presenta la nueva traducción viviente. Así que esa es la que vamos a leer. Muy probablemente muchos de ustedes tengan la Reina Valera del 60, que también es una de las más extraordinarias y más apegadas a los originales, pero al comparar la nueva traducción viviente con la Reina Valera, básicamente sí dice lo mismo y no incluye cosas que no deberían estar ahí. Así es que leo en Hechos 17:24, la nueva traducción viviente, dice, es refiriéndose a Dios, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Acá Pablo se está refiriendo precisamente a las profecías de Daniel, cuando en Daniel vemos que Dios exactamente estableció los tiempos en que las naciones iban a sucederse unas a otras. Grecia, que es donde nos encontramos ahora, iba a caer conquistada por Roma, y Roma eventualmente iba a caer conquistada por las tribus las tribus que habitaban en Europa, y finalmente se iba a establecer la Roma papal. Ahora leo en el versículo 27. Su propósito, siempre refiriéndose a Dios, era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Entonces, y acá en el versículo 30, donde Pablo empieza a cruzar la línea. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Entonces, acá el Evangelio, hermanos, lleva el implícito el arrepentimiento de los pecados. Debemos predicar eso a las personas, el arrepentimiento de sus pecados. Pero si estamos diluyendo las enseñanzas y la liturgia de la iglesia y permitiendo a las personas llevar sus pecados a las iglesias e incluso infectarnos con ellos, digamos, por una falsa forma de adoración o una adoración inadecuada en nuestros templos, eso no es arrepentirse de sus pecados, ni volverse a Dios. Realmente simplemente estamos trayendo el mundo adentro de la iglesia y dejando que la gente venga con todas sus costumbres y todas sus creencias. Y eso no es el propósito de la iglesia. Y acá Pablo sigue cruzando la línea y tal vez esto es lo más duro y lo más incomprensible para las personas que lo están escuchando. Dice, pues él, el versículo 31, pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Aquí está la resurrección. Leo en la versión Reina Valera del 60, dice, el mismo versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y acá dando fe quiere decir que es algo verificable y que hay testigos presenciales de que Jesús resucitó de los muertos. Pero acá ya Pablo cruzó la línea limítrofe, donde el mensaje estaba bien y aceptable y todos lo habían aceptado y escuchaban y todo, pero estaban poniendo atención, porque en el versículo 32 vemos, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde.
Versículo 33. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio. En la versión de Reina Valera dice Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris y varios más. Entonces, hermanos, Pablo se encontraba en el Areópago. El Areópago era uno de los foros que yo mencioné donde se dirimían algunas cosas, y acá Pablo les presentó al Dios no conocido. Y los areopagitas, que eran intelectuales y personas poderosas también, y gente de influencia, muchos de ellos creyeron, o por lo menos quedaron con el deseo de seguir escuchando. Y algunas mujeres de distinción, entre las que mencionábamos esta Damaris, pero hermanos, realmente Pablo no diluyó el mensaje, sino que se lo llevó tal como debe de ser. Y si se necesitaba un Pablo para hablar con ellos, porque él iba a hablar con todas estas personas, como decimos en buen salvadoreño, de tú a tú. Entonces, Pablo presentó el mensaje sin diluirlo, y ahí fue donde cruzó la línea. Sin embargo, hubo gente que creyó y lo aceptó. Y entre ellos este personaje que mencionamos como Dionisio. Hermanos, Areópago es una palabra que viene el significado es colina de Ares, y Ares era el dios de la guerra. Entonces es colina de Marte. Eh, Veía en uno de los repasos que algunas iglesias evangélicas en Estados Unidos han dado en llamar la iglesia de la colina de Marte, como para decir, nosotros también estamos alcanzando a los no alcanzados, y sin embargo, hermanos, comienzan llamándose con el nombre de un dios pagano. Y ahí están diluyendo, y más bien están negando a Dios, porque están incorporando la idolatría en nombre de la iglesia. Hermanos, acá la enseñanza es que todos debemos estar dispuestos a cruzar la línea. Y como dice la lección, algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes que lo rechacen, entiendan lo que ellos están rechazando. Dice Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico eh, de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Hermanos, el mensaje es claro, y no debemos diluirlo, sino que debemos presentarlo tal y como se encuentra en la palabra de Dios. Ahora vamos a los desafíos que siempre vienen en el día jueves. El desafío es: en oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces, a qué es alguien que conoces. Y el desafío avanzado: explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo, y sin embargo sin diluir el mensaje. Esa es la enseñanza de este día, hermanos, y espero que realmente podamos presentar el mensaje completo a todas las personas que necesitan ser alcanzadas. Que Dios les bendiga grandemente.